Muy buenos días. Damos gracias al Señor. Yo quiero que oremos un poco más antes de sentarnos. Vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Muchas gracias a todos por venir. Yo no pensé que fuéramos a estar tan llenos, de verdad, el segundo domingo. Es una bendición poder verlos a todos, poder compartir la palabra. A mí me encanta cada vez que se me permite. Y les pido por favor me acompañen en una oración. Vamos a dejar este tiempo en Dios y que Él sea el que nos muestre lo que desea para cada uno de nosotros. Padre, gracias Señor. Gracias por este nuevo comienzo de año que nos permites compartir tu palabra, que nos permites, Señor, compartir, Señor, como iglesia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres todo para nosotros, Señor. ¿A dónde más iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Te queremos pedir, Señor, que hoy nos hables al corazón, que nos retes por medio de tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, nos des tranquilidad recordándonos que tú, Señor, eres el buen pastor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos acompaña el día de hoy, por aquellas, Señor, que tal vez están de viaje o trabajando y no pudieron venir hoy. Pero, Señor, todo aquel que te busque de corazón, bendícele, cuídale y ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, que seas tú quien nos abre el camino, Señor, para poder venir cada domingo, para poder estudiar tu santa palabra, para poder tener comunión los unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos para tu gloria, Dios. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, buenos días nuevamente. Dios me les bendiga. Pueden sentarse. Bueno, confío en que con la ayuda del Señor hayan podido pasar un buen fin de año con sus seres queridos, ya sea que haya sido un tiempo de celebración, que haya sido tal vez un tiempo de reflexión o a veces desafortunadamente un tiempo de tristeza. Espero que en esas fechas hayan recordado que el Señor sigue siendo Dios, que Él cuida de cada uno de nosotros y que podemos descansar en Él pase lo que pase. Pues bueno, en este segundo domingo del año, como les decía hace un momento, se me ha permitido compartir la palabra del Señor y pensando qué podíamos compartir hoy, qué podíamos poner en nuestros corazones, el Señor puso un tema muy interesante. Yo no sé si ustedes conocen algo, yo creo que la mayoría lo hacemos, o yo creo que todos, y es ponernos metas de principio de año. ¿Cuántos nos hemos puesto metas este año o en años anteriores, cierto? Esas metas que conocemos como, no, este año sí voy a empezar a hacer ejercicio, o no, este año sí voy a comer más saludable, este año voy a leer más y nos empezamos a poner metas, decimos este 2023 sí voy a cambiar, mejor dicho, de todo, y vamos con toda la energía ese primer mes, esa primera semanita. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando pasa el segundo mes, tal vez si llega el tercero? Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos o cuando hablamos con aquellos que también sabemos que se pusieron metas, ¿cierto? Llegamos donde un familiar, llegamos donde un amigo y le decimos, bueno, ¿cómo le fue? Empezó a leer más, empezó a hacer más ejercicio y ¿qué pasa? Empiezan las excusas, ¿cierto? Donde decimos, no, es que no, me duele mucho la espalda o estoy muy cansado, no le he sacado el tiempo y entonces no cumplimos con esas metas que nos pusimos en el nuevo año. ¿Qué pasa? Yo estuve leyendo un poco y al parecer hay muchas razones por las cuales nuestro cerebro, nuestro cuerpo evita en muchas ocasiones que cumplamos con esas metas, pero hay dos esenciales que se pueden resumir en las siguientes. La primera es que no conocemos bien qué se necesita para lograr las metas, ¿vale? Esa es la primera. Y la segunda, que no nos conocemos a nosotros mismos. Eso lo he leído en muchas, lo busqué en diferentes partes de ejercicio, en partes también para tener una mejor vida. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no sabemos bien para cómo podemos llegar a cumplir esa meta y quiénes somos nosotros, no la vamos a cumplir, nos vamos a ir quedando en el camino. Y les quiero dar un ejemplo. Pongámoslo sobre mí. Si yo, Andrés, quiero saber cómo mejorar, quiero mejorar mi estado físico y me pongo esa meta, ¿cierto? Este 2023 voy a correr, voy a empezar a madrugar, mejor dicho, los 10 kilómetros me van a quedar pequeños. ¿Qué necesito saber primero? Todo sobre ese ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo puedo practicarlo? ¿O con quién me puedo asesorar para saber cómo se corre, qué tenis necesito para no tirarme las rodillas? Todo eso es lo que yo necesito saber primeramente. Pero segundo, también debo que analizarme a mí mismo, ¿cierto?
nosotros debemos analizarnos. Entonces yo debo empezar, bueno, ¿por qué el año pasado no corrí? Ah, porque tenía muchas cosas o porque me da pereza levantarme tan temprano. Empezamos a conocernos más. Y es así como nosotros podemos tal vez cumplir esas metas. Y yo les pongo tal vez esa tareita en sus metas personales. Intentemos mirar qué se necesita y dónde estamos nosotros en este momento para poder cumplirlas. Pues así, igual que esas metas, creo que nosotros también nos ponemos metas espirituales, ¿o no? Que empieza el año y decimos, quiero conocer más de Dios, quiero leer más la palabra, me voy a dedicar día a día a conocer más del Señor, pero a veces, en muchas ocasiones, en esas metas también espirituales, ¿qué sucede? Empezamos con pie derecho, ¿cierto? Digamos un ejemplo, nos pusimos un devocional diario, un culto familiar, pero llegó marzo y ya no lo estamos haciendo. Es exactamente por la misma razón, porque a veces no sabemos cómo podemos llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que eso ocurra? Y entonces, el día de hoy yo les quiero compartir eso. ¿Cómo nosotros podemos cumplir esas metas? ¿Cómo nosotros podemos cumplir, como dice el título que está al revés? Es cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Pero bueno, ahí se ve bien, no hay ningún problema. Y entonces esas metas que yo les hablaba, yo quiero que algunos pueden levantar la mano con tranquilidad. ¿Cuáles se han puesto de verdad metas que digan yo quiero leer la palabra diariamente? Poquitos, yo espero que más se pongan esa meta. Que yo quiero conocer más de Dios, yo quiero orar todos los días. Pues la meta que más nos debe importar, porque es la que resume todo lo que yo he dicho a mis hermanos, es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo espero que todos le podamos pedir esto al Señor. Señor, ayúdame a conocerte. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cómo yo puedo glorificarte? Porque cuando nosotros, mis hermanos, conocemos la voluntad de Dios, vivimos para Dios, ¿cierto? Entonces, que esa sea la meta que nosotros tenemos. Y cuando yo pensaba en esto, sé que no es fácil lograrlo, van a venir muchos, digamos, frentes en contra de eso, mucho trabajo, mucho estudio, cansancio, y vuelve a pasar lo mismo que las metas anteriores. Si yo no corría, ¿qué dijimos? Que era porque no conocía lo que necesitaba y porque no me conocía a mí mismo. Pues eso pasa en lo espiritual. Entonces les quiero compartir el día de hoy cómo nosotros podemos conocer más de Dios y cómo nosotros debemos conocer quiénes somos, porque si no conocemos a Dios y sabemos quiénes somos, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que yo espero que sea nuestra meta el 2023. Más allá de todos los planes y metas que tengamos, que lo dejamos en manos de Dios, que nuestra meta sea, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer tu voluntad y para hacer tu voluntad deseo conocerla. Para esto entonces, mis hermanos, voy a tomar del ejemplo de un hombre, un profeta increíble, que en un momento de su vida conoció a Dios, se conoció a sí mismo y eso lo llevó a tomar las decisiones correctas y a vivir toda su vida para la gloria de Dios. Así que les pido, por favor, me acompañen al libro del profeta Isaías. El día de hoy vamos a leer del capítulo 6, los versículos 5 al 8. Isaías 6, 5 al 8. Me dicen amén, porfa, cuando ya lo tengan y lo leemos. Lo vamos a leer de la Reina Valera. Si ustedes tienen otra versión, no hay ningún problema. Y dice la palabra de Dios. Isaías 6, 5, 8. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. En esta parte vamos a ver cómo el profeta tiene un contacto con el Señor y dónde se conoce a sí mismo. Pero entonces antes quiero darles un breve background, o sea, el trasfondo de quién es Isaías, ¿vale? Isaías es uno de los profetas que nosotros conocemos como profetas mayores. No mayor porque tenga mayor relevancia que los demás y sea aún mejor y más santo, sino porque es de los que tienen
mayores escritos. Ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo leer un profeta como Amós a leer un profeta como Isaías. Es mucho más amplio, ¿cierto? Entonces se le conoce como un profeta mayor. Su nombre significa el Señor salva. ¿A quién no le gusta ese nombre? A mí me encanta de verdad Isaías, me parece un nombre maravilloso. Y él fue contemporáneo con Amós, con Oseas y con Miqueas. Cuando él comienza su ministerio es en el 740 a.C., en el año en que el rey Usías murió. Él mismo lo relata en el capítulo 6. Yo los animo del capítulo que estamos leyendo, cuando tengan tiempo, léanlo completo, se van a dar cuenta, el rey Usías muere, empieza entonces el ministerio. Y también la palabra nos dice que Isaías tuvo al menos 2 hijos, ¿vale? Sear-Jasub y Maher-Salal al-Hasbaz. Y con sus hijos, y probablemente también casado en ese momento, él trabajaba en la corte del rey. Él pasó la mayor parte de su vida en Jerusalén debido a eso, a que él trabajaba y tenía gran influencia bajo el rey Ezequías. Pues cuando Isaías, mis hermanos, empieza esa labor profética, él está en un periodo que nosotros conocemos como el periodo preexílico. No sé si algunos han escuchado tal vez de esta palabra, preexílico. Si no, no se preocupen, la vamos a explicar brevemente. Pues este término de preexílico significa que este profeta y los que vivían juntamente con él habitaron, bueno, él habitó parte de su vida antes de que Babilonia los exiliara. Recordamos, ¿cierto? Llega a Babilonia, los exilia, prácticamente se lleva el 90 al 80% del pueblo juntamente con ellos como sirvientes y esclavos de la mano de Nabucodonosor. Pues entonces este profeta vive parte de su vida en este periodo preexilio. Y digo parte de su vida porque el versículo que estamos estudiando, mis hermanos, nos muestra un profeta que está antes del exilio, pero cuando ustedes leen Isaías, se van a dar cuenta que hay una parte donde él ya prácticamente sí está escribiendo cuando el pueblo está siendo, ya ha sido exiliado y está en ese momento. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy nos enfocamos en ese profeta que está siendo llamado, que está en el preexilio y que va a tener un contacto con el Señor. Entonces este es Isaías, ¿vale? Un profeta que tiene 2 hijos, que es casado, que trabaja para el rey, tiene influencia en su trabajo. Y en ese momento, antes del exilio, donde estamos escribiendo esto, pues la verdad no había tantos problemas en Judá, entonces todo avanzaba correctamente. Y ahora sí, con ese pequeño trasfondo, y me encanta que les haya hecho esto porque necesito que tengan en mente esa vida que tiene Isaías para poder comprenderlo todo y que nos analicemos. Ahora sí vamos a ver estos 3 puntos principales que considero que nos van a llevar, mis hermanos, a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, que es lo que hoy nos llama. Entonces, ¿cuál es ese primer punto? Nosotros, así como con las metas, lo dijimos, ¿cuál es ese primer punto? Debemos conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Primer punto, debemos conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Versículo 5, se los leo nuevamente. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En este capítulo, cuando él llega a esta visión, el profeta nos está relatando que ve a Dios. Y en esta visión él ve al Señor sentado en su trono. Yo quiero que ustedes traten de imaginarse a la escena de Isaías. Él ve al Señor sentado en su trono. Hay serafines rodeándole, los cuales también cubren sus rostros ante la presencia de Dios con 2 de sus 6 alas. Y es aquí cuando Isaías, al ver esta visión, ver lo que está sucediendo, como que cae en cuenta de la situación y dice algo que nos muestra lo que el profeta estaba sintiendo. ¿Y cómo empieza ese versículo? Ay de mí. Esa expresión nos tiene que capturar, nos tiene que llamar la atención. Algo está sucediendo en el corazón de Isaías. Pues resulta que los profetas hebreos frecuentemente empezaban sus oráculos con la expresión ay de, cuando se referían a que un sector amplio de la vida israelita recibiría castigo por hacer algo en contra de Dios. Si nosotros vamos a diferentes ejemplos, yo les pido que los anoten para que luego los lean. En Jeremías 13:27 ustedes van a encontrar, ay de ti, Jerusalén. O en Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. O en Ezequiel 13:3,
ay de los profetas insensatos. Todos estos ayes le están mostrando a los profetas, al pueblo, que le han fallado a Dios. A los líderes religiosos también le están mostrando cómo le fallan a Dios. Entonces vemos que es un oráculo que lleva al juicio. Hasta nuestro mismo Señor Jesús pronuncia 7 ayes en contra de los líderes religiosos de sus días. ¿Se acuerdan en Mateo 24 cuando Él dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas? Entonces vemos que es una expresión que está diseñada para llevar juicio. En la cultura hebrea, que alguien dijera esa expresión, imaginen decir, ay de para el pueblo, listo. Pero cuando dice ay de a sí mismo, cuando Isaías está llamándose a sí mismo, ay de mí, algo está sucediendo. Él sabe que lo que está pasando debe tener temor, tiene angustia porque él sabe quién es el Señor, sabe lo que está viendo y sabe quién es Él. Si nosotros conocemos quién es Dios, conocemos quiénes somos nosotros, vamos a poder expresarnos en estas situaciones. Entonces, claro, Isaías entiende quién es Dios. Para Isaías, ¿quién es Dios? Es el Dios creador. Es un Dios maravilloso, amoroso, misericordioso, pero Isaías también tiene algo muy claro, mis hermanos, y yo espero que hoy lo tengamos nosotros también claro. Dios es santo. Y por esa santidad Isaías reconocía que algo iba a suceder, porque él estaba, ¿qué dijo? Yo que soy inmundo, pueblo de labios inmundos, de pueblo de labios inmundos. Entonces algo iba a suceder. Por eso él se asusta, porque está ante la presencia de un Dios santo. Y para nosotros entender un poco también qué significa ser santo ante los ojos de Isaías, de la cultura judía, quiero decirles brevemente qué o cómo nosotros podemos saber lo que es la palabra santo en ese momento. Pues la palabra santo es la palabra Kadash. Esta palabra es derivada de la raíz kad, que significa cortar o separar, ¿vale? La palabra santo significa cortar o separar. Y es una de las palabras más prominentes del Antiguo Testamento que se aplica ante todo para Dios. Hay veces que se va a aplicar para el pueblo, se va a aplicar para ciertas personas en específico, pero la palabra Kadash se utiliza mucho, mucho, mucho para el Señor. Y tiene dos significados que se utilizan según el momento, ¿vale? El primero, lo dijimos, lo apartado o lo otro. Cuando esta palabra santo se utiliza como lo apartado o lo otro, lo que está diciéndonos es que hay una diferencia muy grande, mis hermanos, muy grande entre Dios y todas las demás criaturas. Lo que nos está diciendo la palabra es que Dios está trascendentalmente separado de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una distinción entre el creador y la criatura. Eso es lo primero que se utiliza cuando a veces leemos la palabra santo. En el hebreo se puede leer también según el contexto. Y también el segundo significado de santo es que se refiere a esas acciones puras y justas de Dios. Nosotros podemos hacer algo justo, claro, pero es que Dios todo lo que hace, lo hace justo. Por eso siempre va a actuar de esa manera, porque es su naturaleza. La naturaleza de Dios es santa, mis hermanos, la naturaleza de Dios es justa. Por eso nosotros podemos reconocer la justicia interna de Dios, su ser, pero cuando vemos su palabra, sus acciones, cómo se comporta, también vemos su naturaleza externa, su justicia externa, que va en las acciones y cómo Él se revela para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto para saber cuál era ese santo que Isaías tenía en mente? Podemos decir entonces que Dios es separado de todo. En su perfección va más allá de todo lo que Él ha creado, es justo como ninguno porque es su naturaleza y sus acciones son totalmente justas. Quiero darles solo dos ejemplos de la palabra. Miremos primera de Samuel 2:2 y dice, nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. ¿Qué nos está diciendo primera de Samuel 2:2? Nada se compara a nuestro Señor. Él es único. Por eso es el Dios que ha creado todo, es el Dios que sostiene todo. Ezequiel 38:23 dice, de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Que dice, mostraré mi grandeza y mi santidad.
Son muchos los versículos, mis hermanos, si ustedes luego pueden ir a sus casas y buscar esos versículos de santidad, darse cuenta cuántos muestran cuál grande es Dios, cuál justo es y cómo los profetas, cómo los escritores lo tienen supremamente claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Está Isaías frente a esa visión de Dios y reconoce que ese Dios que está mirando, que esos serafines que están allí, que se están tapando el rostro, es totalmente santo. Y Isaías está negando los otros atributos de Dios, el amor, la misericordia, no, para nada, pero está reconociendo lo que todo el pueblo no había, bueno, todo el pueblo no, muchas facciones del pueblo se les había olvidado, que ese Dios que ellos decían adorar era santo, era justo, y estar frente a su presencia debía causar temor si uno no estaba en santidad también. Por eso es que cuando Él llega, y ustedes van a leer también, y los invito a leer todo el capítulo porque desafortunadamente no nos da el tiempo, se utiliza una de las expresiones o una única expresión que se utiliza en toda la palabra, y es que se subraya la palabra santo al decirla cuántas veces en esta visión, si ustedes se acuerdan, cuántas veces dicen santo. 3 veces exactamente. Nosotros no vamos a ver en ningún otro lugar de la Biblia, mis hermanos, que diga Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, que lo es, pero es importante acá porque está diciéndonos Dios es santo, es santo, es santo. Isaías lo sabe. Isaías no es alguien que no conozca a Dios, lo conoce en medio de ese pueblo y por eso tiene esa reacción. Ay de mí, dice Isaías. Está diciendo, Dios mío, soy pobre y desdichado porque no puedo estar frente a tu presencia siquiera. Eso es lo que está sucediendo, ¿vale? Y quiero entonces que nos pongamos en esta situación de Isaías. Isaías que dijimos que era un hombre que al parecer era muy honesto, tenía un buen trabajo, mucha influencia, 2 hijos, esposa en un momento de su vida. Si nosotros lo ponemos al siglo XXI, podemos decir que es un hombre íntegro, que es un hombre honesto y podemos hacernos la pregunta, muchos se la harán. Pero entonces, ¿por qué un hombre como Isaías va a tener miedo? Porque un hombre como Isaías puede tener miedo de la presencia de Dios. Y miren esa vida que tiene, es ejemplar. Pues lo que pasa es que si nosotros vemos lo que es Isaías frente a la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay un trecho muy amplio, mis hermanos. Y eso pasa mucho el día de hoy. No sé ustedes cuántas personas han escuchado que usted les diga, no, mira, tú necesitas del Señor Jesús para ser limpio, para que Él te guíe, te dé nueva vida. Y las personas que nos dicen, no, es que como yo no mato, yo no robo, yo no violo, yo soy bueno. Yo soy bueno, yo sé que Dios me conoce así, Dios me conoce, Dios me comprende. Entonces, ¿yo para qué necesito conocer de Jesús o cambiar? Y es por eso, mis hermanos, porque a diferencia de Isaías, que siendo lo más íntegro que podía haber en ese momento, él mismo sabía que estaba en pecado y debía, Dios mío, cubrirse la cara frente a un Dios santo, el día de hoy a veces a nosotros se nos olvida quién es Dios. Y muchas personas piensan que pueden llegar a Dios por sí mismos, pero la palabra nos va a mostrar una y otra vez que no es así. Por eso Isaías en este momento destroza ese pensamiento, nos destroza esa vanagloria de poder decir, no, es que yo puedo ser salvo por mí mismo, yo no necesito de Dios, yo puedo cumplir mis planes solos. No, Isaías está diciendo, ojo, porque ni siquiera yo puedo llegar a la presencia de Dios por mí mismo, necesito del Señor. Él no se considera bueno, él sabía que era un pecador y por esta razón su miedo. Por eso Isaías tiene temor de la presencia de Dios. ¿Y con qué frase lo refleja? Dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta frase nos explica de una manera sencilla, mis hermanos, cuán grande es Dios y cuán santo es Él. Isaías no solo reconoce la grandeza de Dios, Isaías está reconociendo quién es Él, porque Él se conocía. Y que está diciendo es un nombre de labios inmundos, de un pueblo que también tiene labios inmundos. Y eso lo lleva a reconocer que está a punto de morir. Es una escena chocante. Yo les pido que siempre que hagamos estas palabras nos pongamos en situación. ¿Qué tal si ustedes hubieran sido el profeta Isaías? Saber que tienen al Señor frente a frente, pero debido a su pecado deben temer porque pueden estar a punto de morir.
y estar a punto de morir. ¿Por qué? Porque no importa lo bueno que se considere Isaías, no importa qué tanto ayude a los demás Isaías o qué tan religioso se considerara él frente a la santidad de él, de Dios, Isaías no era nada. Así como nosotros tampoco lo somos en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, ha dañado nuestro ser. David indica en el Salmo 51:5 lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso hace parte de conocernos a nosotros mismos y mis hermanos. Saber que desafortunadamente debido al pecado nosotros tenemos un lugar de diferencia con Dios que no podemos llegar a Él por nuestras propias fuerzas. E Isaías lo sabía. Por eso podemos resumir la santidad de Dios y lo que está sucediendo en este momento de la siguiente manera. El Señor merece toda la gloria y honra por su rectitud, y nosotros, debido al pecado, no merecemos más que la muerte y el castigo. Isaías lo tenía clarísimo, y por eso no llegó y dijo: ay, hola Señor, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? No, lo primero que en su visión, que no sabemos si fue física, si fue en la mente, ese no es el punto, lo importante es que Él lo está viendo, reconoce quién es Él, tiene miedo, mis hermanos, y dice: ¿yo qué hago aquí? Yo tengo los labios inmundos, mi vida es inmunda. ¿Qué voy a hacer frente a este Señor? Porque Él reconoce que Dios es tan justo y separado, mis hermanos, de lo malvado, que no puede estar frente a Él. Que no importan los esfuerzos, que no importa las cosas buenas que nosotros queramos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios. Y cuando a veces nosotros leemos estas palabras, ¿cierto? De que Dios es perfecto, de que nosotros en pecado no podemos acercarnos a Él por nuestras propias fuerzas, tal vez nuestro corazón nos hace una pregunta y nos dice: pero bueno, Andrés, eso a mí me parece muy mal. ¿Cómo así que yo no me puedo acercar a Dios? Qué injusto es Dios. Pero entonces yo les quiero poner acá un ejemplo. ¿Qué pasaría? Vamos a esperar que pasen unos años y el ser humano sigue avanzando, ¿vale? Ahora nos vamos a poner en situación, año 2060, ya por fin hay carros voladores, espero, y es que seguimos vivos, y descubrimos una manera de viajar en una nave espacial muy, muy fuerte y nos podemos acercar mucho al Sol, ¿vale? Vamos a poner esa parte hipotética. Pero ¿qué pasa si la nave es muy fuerte, pero nosotros seguimos siendo humanos de carne y hueso y nos acercamos al Sol? ¿Qué va a pasar? Nos quemamos, ¿cierto? ¿Y es culpa del Sol por quemarnos? ¿Por qué? Porque es que es la naturaleza del Sol. El Sol es energía pura. Nosotros somos carne, somos huesitos. Entonces, si nos acercamos, nos vamos a quemar, nos desintegraría. Y eso no significa que el Sol sea malo, es que es su naturaleza emanar esa fuente de energía prácticamente toda nuclear. Pues eso pasa igualmente con Dios, e Isaías lo sabía. Él no le va a echar la culpa a Dios de que esté a punto de morir, porque él sabe que la naturaleza de Dios es justa. Entonces no le echa la culpa, le dice: ay Señor, es que tú no. Él reconoce que el que tiene que cambiar, el que es malo, el que tiene los labios inmundos, es Él. Y Él entiende eso, mis hermanos. Y yo oro que el Señor el día de hoy lo entendamos, porque ese es nuestro primer punto. Si nosotros queremos conocer a Dios, si queremos conocernos a nosotros mismos, mis hermanos, para poder conocer su voluntad, debemos ir a su palabra y ver cuán grande es Dios y cuán pequeños por el pecado somos nosotros. Que así nosotros querramos hacer todas las obras buenas del mundo, así queramos vivir una vida de filantropía, si no estamos con Dios y no lo hacemos bajo su voluntad, no lo vamos a poder hacer. Porque ya vimos a Isaías, ¿cierto? Buenas obras, familia, buen trabajo, pero nada pasaba. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es digno, y nosotros por naturaleza somos pecadores por inclinación al mal. Nosotros desde pequeños somos inclinados al mal, y eso la ciencia y la psicología le puede poner muchos nombres, pero es interesante ver que desde pequeños de verdad no nos gusta compartir, o somos a veces muy groseros. ¿Por qué? Porque ya viene esa naturaleza en parte nuestra. Y eso es importante que lo sepamos, porque si nosotros conocemos quiénes somos y quién es Dios, vamos a poder acercarnos de una manera correcta.
Y eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿cierto? Listo, Andrés. Ya quedó muy claro. Dios es santo, Isaías lo reconoce, el ser humano es pecador. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios sin ser destruidos? ¿Cómo nosotros, iglesia, podemos vivir una vida que le agrade y que no sean nuestras fuerzas, sino que verdaderamente tenga un impacto porque es Dios quien nos guía y quien nos dice lo que debemos hacer? Pues gloria a Dios, mis hermanos, porque es la misma palabra la que nos da la respuesta. Segundo punto, no nosotros, mis hermanos, sino es Dios quien nos limpia. Quiero que lean conmigo el versículo 6 y versículo 7 nuevamente y dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos esa escena entonces nuevamente. Isaías está lleno de temor, está dando por hecho su muerte, pues ya conoce su condición y conoce quién es Dios. Y en ese momento en el que él reconoce y ha confesado que es de labios inmundos, ¿qué sucede? Uno de los seres que está cerca de la presencia del Señor, un serafín, toma un carbón encendido y la lectura nos dice que está tan caliente que ¿qué? ¿Cómo tiene que ser tomado? Con tenazas, con pinzas. Imagínense así como cuando ustedes van a un asado y dicen: uy, no, si yo toco ese carbón me quemo. Imagínense ahora eso está, Dios mío, está muy, muy, muy caliente. Y un carbón encendido, ¿vale? Según lo que nosotros leemos en la Biblia, podría venir de o el altar del incienso o el altar de sacrificios. Pero, mis hermanos, aunque ahí no lo clarifica, es más probable que venga del altar de sacrificios en vista de la conexión de la limpieza de pecados que se figuraba así en el Antiguo Testamento. Pero bueno, igualmente, aquí el punto no es saber de dónde de los dos altares venía el carbón, sino dónde lo colocó. Y yo les quiero preguntar: ¿dónde colocó el serafín ese carbón? En la boca. Ustedes pueden creerlo, en los labios, un lugar tan delicado y sensible. ¿O a quién no le duele cuando se quema los labios con un café caliente, con un tinto? O algunos, no sé si ustedes sufrieron, cuando yo era chiquito sufría mucho de que me salían fuegos. Ay, Dios mío, eso dolía. No, es que los labios de verdad son muy, muy sensibles. Pues imagínense un carbón totalmente encendido. Llega y se lo coloca en los labios a Isaías. Yo quiero que ustedes se imaginen ese crujir de lo que está sucediendo en ese momento. Y muchos dirán: no, pero ¿cómo así? Dios está castigando a Isaías, ¿por qué le quema la boca? Más lejos de la verdad no podemos estar, mis hermanos. No es un castigo. ¿Cuál es el propósito de ese carbón? Pues el propósito del carbón, mis hermanos, no es castigarlo, sino traer ¿qué? Limpieza, traer purificación. La boca de Isaías estaba sucia, él mismo lo aceptó, ¿cierto? Él mismo dijo que tenía los labios inmundos y él necesita ser limpio. Y en la antigüedad, hasta el siglo XX, que ya avanzamos un poquito más, el procedimiento estándar para la limpieza y curación de una herida, ¿cuál era? La cauterización, ¿cierto? Que es el proceso mediante el cual el fuego purifica la herida para evitar que la infección avance y se volviera fatal. Entonces lo que está haciendo este carbón es purificar, es por esa necesidad de ser limpio que se le coloca el carbón en sus labios. Y me parece muy interesante que cuando Isaías nos relata esto y ustedes lo leen, él no se queja, él no dice: ay, me duele. No, ¿por qué? Porque él está más interesado en las palabras que el serafín le está diciendo que en la acción que le puede estar causando dolor, mis hermanos. Y como dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Maravilloso, mis hermanos. A Isaías no le importaba el dolor porque estaba más enfocado en el resultado. El pecado de Isaías tenía que ser consumido, el fuego del juicio fue aplicado en el lugar de su pecado. Así que los labios de este hombre fueron limpios, mis hermanos. Y claro, nosotros interpretamos este lenguaje del carbón puesto en los labios de Isaías, ¿cierto? Como una manifestación externa de lo que había sucedido en el interior del profeta. Nosotros sabemos que es lo que procede del corazón de una persona, lo que sale a través de sus labios, ¿cierto? Entonces, aunque es un símbolo
de que le están siendo limpios los labios, lo que está siendo limpios todo el corazón y todo el ser de Isaías. Cuando sus labios son limpios, significa que también el corazón del profeta pasó a estar limpio. Y nos volvemos a preguntar, iglesia, si lo vemos, si vemos cómo el profeta fue limpio, no fueron las obras de Isaías, no fue que Isaías le dijo, mira Dios todo lo que yo he hecho, a ver si me limpias. No, no fueron las obras, no fueron esas obras que tal vez él también consideraba que eran justas, pero no fueron aquellas que le limpiaron de su inmundicia. Fue Dios quien dio la orden, fue Dios quien mandó que fuera limpio del pecado y de su culpa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios en ese momento y a día de hoy todavía desea tener una relación con nosotros y está dispuesto a decir, sé limpio, a ponernos el carbón, así como se lo colocó a Isaías. Y déjame decirte que ese carbón solo es una prefiguración, una sombra de la limpieza que nosotros tenemos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Isaías era un hombre de labios impuros y lo aceptaba. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos y confesamos nuestro pecado así como lo aceptó Isaías? Dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como Isaías fue limpio, mis hermanos, por esa prefiguración, esa sombra del Mesías, ese carbón encendido, tú y yo somos limpios por nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Isaías entonces queda clarísimo que lo que estamos viendo no es simbólico de ningún otro, sino de nuestro Salvador, porque nuestro Señor Jesús fue aquel que estando en un alto trono y sublime, fue levantado sobre una cruz, mis hermanos, para que tú y yo podamos tener vida y tener vida en abundancia. Fue aquel que viviendo la vida que no podíamos vivir, nos abre las puertas al trono de la gracia, mis hermanos, y nos habilita para poder vivir una vida que le agrade. Así que si nosotros queremos vivir bajo la voluntad de Dios, primero nos debemos preguntar, ¿estamos en Jesucristo o estamos luchando nuestras batallas en nuestras propias fuerzas? Porque si es lo segundo, mis hermanos, pausemos lo que estamos haciendo, pidámosle al Señor que nos muestre cuán grande es Jesús y cuando estemos en Él, veremos cómo Dios nos habilita en medio de las batallas y nos da fuerzas para salir adelante cada día, porque es por medio de Cristo, mis hermanos, que tú y yo tenemos vida y vida eterna. Eso es lo que está mostrándonos Isaías por medio de esa prefiguración maravillosa, maravillosa del carbón. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús dijo, este es el Cordero, mis hermanos, que quita el pecado del mundo. ¿Entendemos esto, iglesia? Era tanta nuestra maldad como seres humanos que la santidad de Dios tan grande que no podamos llegar por sí mismos, pero Dios tuvo un plan y Cristo vino en rescate por nosotros. Tuvo que venir a dar su vida en rescate por muchos porque nuestra cuenta, nuestra factura de pecados es imposible de pagar por nosotros mismos. Así que mis hermanos, la próxima vez que usted piense en fallarle a Dios o esté fallándole en este momento, yo quiero que se acuerde del precio que se ha pagado. Porque a diferencia del carbón que Isaías recibió de los labios, Jesucristo dio su vida por nosotros totalmente. Es un precio de sangre, es un precio muy alto para que nosotros podamos tener comunión con aquel que los serafines cantaban santo, santo, santo. ¿Ustedes pueden creerlo? Ese gozo que yo espero que ustedes sientan. Ya no necesitamos de algún intercesor diferente a Jesucristo. Se ha roto el velo. Nosotros podemos entrar, la palabra dice, confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. Y es gracias al Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos estar agradecidos porque si conocemos esto, nos arrepentimos de lo que fuimos, sabemos quiénes somos en Jesús, vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos pensar en esto el día de hoy, mis hermanos. Analicémonos dónde estamos. Veamos nuevamente esos 3 puntos antes de continuar cada uno en nuestras mentes. ¿Sabemos quién es Dios? Dios es amor, claro. Dios es misericordia también. Pero Dios es un Dios justo y santo. Y en esa justicia y santidad,
tuvo un plan para que su Hijo intercediera por nosotros, que siendo pecadores pudiéramos llegar a su presencia, mis hermanos. Que Dios nos ayude a ver eso en el corazón para poder cambiar, para poder decir, Dios mío, toma mi vida y haz la tuya, porque verdaderamente es un regalo maravilloso lo que está pasando. Y así podremos cambiar. Y entonces ya sabiendo la escena, mis hermanos, viendo ese Isaías que al principio yo me lo imagino en mi mente prácticamente tirado en el piso diciendo voy a morir y con los ojos cerrados, llega ahora ese serafín, lo limpia y llega una frase maravillosa, mis hermanos, y esta está en el punto 3, quiero leérselas. Punto 3 primero, un poquito largo el título. Cuando conocemos a Dios, quiénes éramos y quiénes somos ahora en Él, anhelamos vivir para su gloria y voluntad, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos quién es Dios. ¿Dónde estábamos? Muertos en nuestros pecados, dice Romanos 1 al 3. Estábamos allí que prácticamente nada nos levantaba y el Señor Jesús nos da vida. Allí es donde nosotros cambiamos y anhelamos hacer su voluntad. Entonces, ¿qué dice el versículo 8? Y quiero que lo lean conmigo. Y pongámonos en escena porque es increíble, mis hermanos, lo que está viendo Isaías. Se levanta, si estaba en el suelo, es mi manera de verlo. Ya el serafín lo ha limpiado y escucha una voz y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dice el profeta? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oh, maravilloso, mis hermanos. Vemos como un profeta que tenía temor, que estaba a punto de morir según sus palabras, ahora que ha sido limpio, se levanta y le dice, no, Señor, envíame a mí, envíame a hacer tu voluntad, envíame a hacer tus obras. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando nosotros, iglesia, somos limpios por medio de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros tenemos esa metanoia, ese cambio de 180 grados de lo que éramos a lo que Dios quiere y hemos sido limpios por el sacrificio de Cristo, podemos vivir para el Señor y hacer su voluntad. Ya no vamos a querer ser parte de un pueblo de labios inmundos, ¿cierto? Y no vamos a querer tener labios inmundos. Analicémonos nosotros cómo estamos viviendo nuestras vidas. Porque cuando ya sabemos quiénes somos en Jesús, nuestros anhelos cambian, nuestras metas cambian. No es que no podamos querer un mejor trabajo, eso está bien. No es que no querramos tener un mejor hogar, pero todo ya no es hacia nosotros, sino que tiene un solo enfoque, ¿cierto? La gloria de Dios. Y es así como Isaías pasó de tener miedo en la visión y darse por muerto a ofrecerse para llevar las buenas nuevas, mis hermanos, las noticias de Dios para su pueblo. Porque ya Isaías reconocía quién era Dios, quién estaba, pero cuando fue purificado entendió quién era cuando es purificado y salvado por el Señor. Y así nosotros también vamos a hacerlo. Si tú y yo reconocemos el día de hoy, lo hemos reconocido y lo vivimos, de que no es en nuestras fuerzas, sino es en Jesucristo, eso nos va a dar ánimo, nos va a dar gozo porque sabemos que no depende de nosotros lo que Dios nos diga que hagamos en su voluntad, sino que tenemos su ayuda en todo momento. Y así cuando Dios, mis hermanos, llegue a tu vida y te pregunte como, vamos a poner un ejemplo y te diga, ¿quién irá por mí en tu trabajo? Ustedes le podrán decir, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor Jesús les pregunta a ustedes, ¿quién irá por mí en tu familia? Ustedes podrán decirle, heme aquí, envíame a mí, en tu comunidad, en la iglesia, en tu vida completa. Tú vas a poder levantar la voz y decirle al Señor, en este nuevo 2000, en este nuevo año, en este 2023, heme aquí y envíame a mí. Y esa es la voluntad, mis hermanos, del Señor para nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo su gloria, lo hagamos reconociendo que Él cuida de nosotros. Vamos a empezar a reconocer su voluntad, su voz del buen pastor, la vamos a reconocer cada vez de una manera más rápida. Y ese es mi deseo en este comienzo de año, mis hermanos, que uno, descansemos en Dios, porque también necesitamos descansar en Él. Le pidamos guía para todas las decisiones que vayamos a tomar y que toda decisión que tomemos le glorifiquemos haciendo su perfecta y maravillosa voluntad.
Y entonces nos podemos preguntar, pero bueno, Andrés, en el título decía la voluntad de Dios y yo estoy pensando en otra clase de voluntad, como cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo, para mi familia, para lo que yo voy a hacer este año, pues sí, mis hermanos y mis hermanas. Si nosotros descansamos en el Señor, si ya sabemos quiénes éramos, quiénes somos ahora en Jesús, tengan seguro, por seguro, por seguro, que Dios les va a guiar para que tomen las decisiones correctas. Entonces descansen en él en oración, pongan su corazón frente a ese trono de la gracia y pregúntenle, Señor, ¿qué hago con el trabajo? Señor, ¿qué hago con el problema de salud que estoy teniendo? ¿Qué hago con mi hijo o con mi hija? Todo lo que ustedes tengan que tomar en esa clase de voluntad, Dios va a estar así con ustedes. Y quiero terminar, mis hermanos, con una frase de Oswald Chambers, un pastor del siglo XVIII, que dice lo siguiente, y la vamos a analizar brevemente. Siempre que la voluntad de Dios prevalece, Él quita todas las presiones. Y cuando deliberadamente elegimos obedecerlo, no escatima la estrella más remota y hasta el último grano de arena para que nos ayuden con toda la omnipotencia de Él. Quiero ir poco a poco. Siempre que la voluntad de Dios prevalece, Él quita todas las presiones, mis hermanos. Y el día de hoy tú tienes tristeza, si estás en un momento de dificultad, recuerda que la voluntad de Dios va a prevalecer sobre esas tormentas. Que aún en medio de lo que esté sucediendo, Dios es Dios. Y si estás con Él, no debes temer. ¿Qué sigue diciendo el pastor Chambers? Y cuando deliberadamente elegimos obedecerlo, ¿Dios nos obliga a obedecerle? No, mis hermanos. Tiene que ser de un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51. Así que yo los invito el día de hoy a eso, a reconocer dónde están y a pedirle a Dios que les ayude a hacer esa voluntad. ¿Y qué dice entonces el pastor Chambers cuando dice, listo, la voluntad de Dios prevalece y Él quita las presiones deliberadamente cuando deliberadamente nosotros lo obedecemos? Dice, no escatima la estrella más remota y hasta el último grano de arena para que nos ayuden con toda la omnipotencia de Él. Esto que nos está diciendo, mis hermanos, que si nosotros descansamos en la voluntad de Dios, si vivimos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, Dios va a hacer lo que Él necesite o lo que Él requiera para que nosotros cumplamos con eso. Aquí coloca el ejemplo de la estrella y del grano de arena. ¿Tú crees que si ya Dios dio a su Hijo en rescate por nosotros, no nos va a ayudar en todo lo demás, mis hermanos? Confiemos en Él, confiemos en que Él está juntamente con nosotros, mis hermanos. Y este es el mensaje de hoy. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas en el 2023. Que le sigamos conociendo. Listo, ya vimos la santidad y vimos cómo por su misericordia en Jesucristo nos podemos acercar a Él, mis hermanos, pero Dios tiene unos atributos maravillosos que los invito a conocerlos en su palabra. Sigamos conociendo de Dios en este 2023. Segundo, sigamos conociéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? A veces pensamos que nos las sabemos todas y viene el pecado y nos patea y nos tira al piso. Vienen los problemas y nos damos cuenta que no tenemos tanta fe en Dios como pensamos que la teníamos. Sigámonos conociéndonos. Señor, yo creo que yo soy muy fuerte, pero te necesito porque me di cuenta que de verdad no lo soy. Eso no tiene nada de malo, esas frases y esas oraciones. A veces cuando pensamos estar fuertes es cuando caemos, ¿cierto? Lo dice la palabra. Entonces conozcámonos. Dios no se va a poner bravo, mis hermanos, si hoy en oración ustedes le dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo pensé que yo era un buen cristiano, pero es que yo ni tu palabra conozco. Él va a aceptar que tú quieres cambiar y te va a recibir con esos brazos abiertos. Entonces conozcamos más de Dios. Conozcámonos a nosotros mismos. Y sabiendo que es Jesús quien nos ha dado vida, confiemos en lo que su palabra dice. Su Espíritu Santo ahora habita en nosotros, mis hermanos. Somos el templo del Espíritu Santo. Y si Dios habita en nosotros, yo les quiero preguntar, ¿debemos temer o debemos decir que no nos va a ayudar Dios? No, Dios va a estar con nosotros, pase lo que pase. Entonces confía en Él en este 2023, así haya tormentas, terremotos, maremotos, lo que haya en nuestra debilidad. Confiemos que aquel que dio su vida en rescate por nosotros la mantendrá porque Él es fiel y justo hasta el día del juicio donde viviremos juntamente y eternamente con Él, ¿vale? Entonces esa es nuestra oración el día de hoy. Y antes de orar solo quiero decirles algo que está no está en la palabra de Dios, pero está en la tradición.
Y es que muchos dirán, bueno, Isaías conoció quién es Dios, Isaías cumplió con todo lo que tenía que hacer, él debió tener una vida maravillosa. Pues mis hermanos, tuvo bajas y altas como todos nosotros. Pero la tradición nos dice que Isaías fue aserrado, o bueno, en un aserradero fue cortado. Significa que al final de su vida como profeta, cuando ya no lo querían escuchar más, la tradición cuenta que a Isaías lo tomaron, lo amarraron de los brazos, de las piernas y lo cortaron. Y no estamos hablando del día de hoy con una sierra eléctrica, sino con las de esa época. Pero la palabra nos muestra que Isaías, muriendo así, cumplió de todas formas su voluntad y hoy está con el Señor. Entonces no siempre pensemos que la voluntad de Dios va a ser color de rosa porque el mundo está en pecado, pero tengamos algo en cuenta, mis hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aunque nos duela a veces lo que suceda, si descansamos en Él, estaremos bien. Y más allá de todo lo que suceda, recordemos que tenemos un buen pastor que dice Juan 10 que nos tiene en la palma de su mano y que nada nos puede arrebatar de ella, mis hermanos. Así que venga lo que venga, seamos como ese Isaías que predicó hasta el final de su vida y que este 2023 sea para la gloria de Dios de parte de todos nosotros, ¿vale? Que ese sea nuestro compromiso. Y les pido por favor me acompañen en oración. ¿Y qué vamos a orar? Pues vamos a orar por la voluntad y las metas, ¿cierto? Si ustedes tienen en su corazón un miedo, un temor de este 2023, vamos a colocarlo en el Señor. Si ustedes tienen una meta para sus trabajos, para su vida familiar, su vida económica, psicológica, emocional, oren con el Señor. Vuelvo y lo digo, mis hermanos, entren confiadamente al trono de la gracia. Dios mío, que ese versículo de verdad se nos quede a todos porque es maravilloso. Así que vamos a colocar este 2023 en manos de Dios. Vamos a reconocer, Dios, necesitamos de ti, Señor. Tú eres un Dios santo, eres un Dios maravilloso, Padre Celestial. Y a veces a nosotros se nos olvida, Señor, y te damos por poco y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a reconocer que a veces es bueno, Señor, temblar y tener temor frente a ti, porque a veces se nos olvida, ¿verdad?, cuán grande tú eres, Señor, creador de todo. Y también, Señor, ayúdanos a reconocer quiénes somos, Padre, y de dónde hemos sido sacados, Señor, porque estábamos en el barro, Señor, estábamos muertos en nuestros huesos, Señor. No buscábamos tu justicia, Señor, pero tú te acercaste y nos diste vida y vida en abundancia, Señor, por medio del Hijo. Gracias, Señor Jesús, porque es gracias a ti que hoy podemos, Señor, levantarnos, entrar al trono de la gracia y tener una relación hermosa contigo, Señor. Gracias de todo corazón. Y Padre, el año pasado, el año antepasado, todos los años que han pasado, Señor, hacia atrás, hay que reconocer que han sido momentos de batalla y no creemos que no vaya a haber batallas este año, Señor, pero queremos tenerlas de tu lado. Queremos que seas tú, Padre eterno, quien pelee nuestras batallas. Y Señor, en medio de todos nosotros hay problemas, Padre Celestial, y tú los conoces. Y yo te pido, iglesia, que se los digas en este momento. Dile, Señor, tengo miedo porque en el trabajo están haciendo recorte de personal. Señor, tengo miedo porque el doctor no sabe lo que me está sucediendo. Tengo miedo porque mi familia se está desmoronando. Pero recuerda que hay un buen pastor que cuida de ti. Dile, Padre, necesito de ti. Necesito que tú cuides, porque sin ti nada soy. Reconoce que sin ti, sin Dios, nada eres, iglesia. Y al mismo tiempo, Padre Celestial, venimos a ti en este 2023 diciendo, listo, tenemos nuestros problemas, pero también tenemos una voluntad maravillosa que es hacer todo lo que tú desees, Señor. Danos la fuerza, Padre Celestial, para que como iglesia, como familia, como individuos, discípulos tuyos, Señor, podamos hacer tu perfecta y santa voluntad en este 2023 y siempre, Señor. Y que cuando tú nos hables al oído nos digas, ¿quién va a ir por mí al trabajo? ¿Quién va a llevar mi palabra a la familia? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Todos podamos decir en voz alta, heme aquí, Señor, y envíame a mí. Dile así al Señor, heme aquí y envíame, porque nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto, Señor, y queremos vivir una vida que te agrade y que te glorifique, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta vida de Isaías que nos muestra que más allá de lo que vivamos, Él cumplió su propósito y nosotros, Señor, queremos cumplirlo. Glorificarte a ti, Señor, y vivir una vida que te agrade, Padre Celestial. Ponemos en tus manos en este 2023 nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra iglesia, Señor, todo.
todo, Señor, lo que pasa en el mundo. Tú tienes control porque tú vives y reinas, Padre Celestial. Echa fuera de nosotros todo temor, todo lo que nos haga dudar, Señor, y recuérdanos que tú, mi Dios, eres el buen pastor y cuidas de cada uno de nosotros, tus ovejas, Señor, y nada nos arrebatará de ti. Gracias, Padre, por este hermoso domingo que nos has permitido compartir tu palabra. Que lo que Isaías nos ha enseñado, Señor, de tu sagrada palabra, Dios, quede en nuestro corazón, nos anime a conocerte más, nos anime, Señor, a acercarnos más a ti, porque ya empezamos a reconocer nuestras debilidades, Señor, y nos acercamos a ti porque sabemos que contigo, Señor, somos más que vencedores en el amor de aquel que nos ha salvado. Gracias, Señor Jesús, en tu palabra, Señor, y en tu nombre dejamos todo lo que somos y lo que seremos, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Démosle un aplauso al Señor.